Y vimos un poco del tema de optimización de funciones lineales, que la gracia era de encontrar estos mínimos globales o máximos globales para funciones. Entonces vimos primero, recordamos lo que era el teorema de los valores intermedios, en general se llama esto, o una aplicación de eso, que dice que toda función continua alcanza un máximo y un mínimo en un intervalo. Es decir, si la función es continua, siempre voy a ser capaz de encontrar este x max y x min, que es donde se alcanza el máximo y el mínimo. ¿Ya? También vimos un criterio que decía que si yo tenía una función que era continua y diferenciable, y si yo tengo que x estrella es un mínimo o máximo local, entonces lo que yo tengo es que necesariamente en ese punto la derivada tiene que anularse. ¿Ya? Ya, eso es, digamos, dentro de las cosas que, digamos, como que de las cosas que uno tiene que recordar de cálculo diferencial, pero también, digamos, hay que tener en cuenta que estos problemas, tal como lo vimos nosotros en MATLAB, no son necesariamente sencillos de abordar, y en algunos casos hay que buscar algunos métodos numéricos, ¿ya? Y en general, vimos el método de la sección dorada, que lo que hacía uno era, iba buscando de manera geométrica cómo uno encontraba un máximo, y digamos ahí dimos el algoritmo y lo implementamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver otro algoritmo que es bien famoso, que se llama el método de Newton. Entonces, a ver, el método de Newton se basa en una idea, digamos, que es más o menos clase 23, gracias. Sí. Se basa en una idea y que tiene que ver con que en general la derivada como que parece que apunta, digamos, permite, digamos, eh, a ver, permite, digamos, como que apunta hacia donde están los ceros. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a recordar lo que se llama el método de Newton-Raphson, que tiene que ver, que busca resolver el problema f de x igual a 0, primero, y vamos a ver después cómo nosotros no la arreglamos. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? Si yo tengo una función, imagínense que yo tengo esa función, y lo que voy, de hecho, no me quedó muy bonita. Entonces imagínense que yo quiero encontrar un cero de la función. Entonces una alternativa es, por ejemplo, definir un intervalo y empezar a hacer la bisección. Y la otra alternativa es, por ejemplo, yo me paro en un punto, me paro en ese punto que está ahí, que este vendría siendo un punto x0, y ahí lo que hago es calculo la derivada, y si yo calculo la derivada por la interpretación que uno ve en cálculo diferencial, corresponde, la derivada evaluada en el punto corresponde a la pendiente de la recta tangente. Es decir, yo acá voy, trazo la recta tangente, y una vez que tengo la recta tangente, esta ecuación siempre tiene una fórmula, y que la fórmula de esto es y menos f de x0, o igual a f de x0, más f' en x0 por x menos x0, perdón. Entonces, esta es la forma de la recta, en la ecuación de la recta tangente. En el punto, digamos, x0. Entonces, yo al mirar este gráfico, me doy cuenta que al trazar esta recta y al intersectar, voy a obtener acá un punto que se va a llamar x1.
Y ese punto x1 corresponde justamente a cuando la recta tangente se hace 0. Ah, ya perdí. Un segundito. Y ese punto x1 corresponde justamente al punto donde la recta tangente se intersecta con el eje x. Entonces, en realidad, ¿cómo yo obtengo el punto x1? Lo obtengo, digamos, de despejar. Es decir, en ese caso, en x1, lo que yo debería tener es que el i vale 0, y por lo tanto, al reemplazar acá, me quedaría 0 es igual a f de x0 más f' de x0 por x1 menos x0. Y acá lo que puedo hacer es despejar el valor de x. Entonces, lo que yo voy a hacer es que de acá despejo que x1 va a terminar siendo x0 menos f de x0 por f' de x0. Entonces, así encuentro el x1. Y después, una vez que estoy en x1, lo que puedo hacer es, digamos, sacar la recta tangente, aproximo acá, y voy a obtener un punto x2, y así esto lo puedo ir iterando. Es porque parto acá, pues. Esto vendría siendo f de x0. Estoy sacando, a ver, la idea es la siguiente. Me paro en un punto x0 cualquiera, y lo que hago es, en general, voy y evalúo, y saco la recta tangente, y la ecuación de la recta tangente en el punto x0 viene dada por i igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Esta genera una recta tangente. Esa recta tangente, lo que yo hago es, voy a buscar el punto donde se intersecta x1, y una vez que tenga ese punto x1, ¿cómo obtengo ese x1? Se obtiene cuando el i vale 0, y eso corresponde a tomar la recta tangente igual a la 0, es decir, 0 igual a f de x0 más f' en x0 por x1 menos x0, y si despejo el x1, obtengo, digamos, una fórmula para el valor de x1. Y ahora puedo usar x1 y repetir el mismo argumento, y lo que voy a obtener es un algoritmo que me dice x1 es igual a xn menos f de xn partido por f' de xn. Y este algoritmo lo que hace moralmente es, si se fijan después si yo lo aplico, acá voy a generar este punto, y acá vuelvo a evaluar, saco la recta tangente, y se ve que aquí al menos gráficamente llegué al 0. Entonces, este método que está acá es lo que se conoce como el método de Newton-Raphson para encontrar ceros. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que funciona relativamente bien. De hecho, se conocen bien más o menos las propiedades de este método, y de hecho lo vamos a implementar ahora para calcular ceros. Y ahora ustedes me pueden decir, ya, pero ¿por qué a mí me interesa calcular ceros de una función? Bueno, la razón es que yo en realidad lo que les dije en la clase pasada, claro, hasta llegar digamos, al cero. Entonces, lo que yo les dije en la clase pasada era que una alternativa a buscar, digamos, los puntos de máximo es encontrar los puntos críticos. Si yo encuentro los puntos críticos, eso me va a dar en general un máximo o mínimo local, pero la gracia es que me va a entregar puntos críticos, y quizás estos puntos críticos me permiten entender que ahí hay un máximo. ¿Ya? Entonces, vamos a implementar primero lo del cero. Bueno, eso es el método de Newton. Entonces, para problemas de optimización, eso. Entonces, para esto es lo que se llama el método de Newton-Raphson, para ecuaciones. Entonces, para
optimización, para optimización, nosotros tenemos el criterio que lo que se llama la CPO, condición de primer orden, que me dice que si X estrella es máximo o mínimo local, entonces necesito resolver la ecuación f de x' igual a 0. O sea, f' de x estrella igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de encontrar estos puntos y a partir de eso vamos a encontrar máximos y mínimos locales. Y en particular, vamos a llegar al algoritmo que en el caso, que en el fondo es para resolver la ecuación f' igual a 0, entonces vamos a proponer el algoritmo xn más 1 igual a xn, y como este yo lo hacía para resolver f, y acá quiero resolver en el fondo f', me va a quedar f' de xn partido por f segunda de xn, y esto es el algoritmo de Newton-Raphson para optimización. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a esto o no? Ya. La interpretación de esto es netamente, ocupo un método para encontrar un cero, y en el fondo cada vez que yo tengo un método para encontrar un cero, puedo aplicar ese método se lo puedo aplicar a la derivada, y a partir de eso encuentro lo que son los candidatos a máximo y mínimo. De hecho, yo le podría aplicar el método de la bisección para encontrar la derivada, y eso también funcionaría, digamos. Lo que pasa es que a ver, el del método de Newton-Raphson, lo que nosotros queremos para ecuaciones, ese está claro. Y después, para optimización, en realidad nosotros tenemos un teorema que dice, si X estrella es un máximo o un mínimo local, en ese caso, lo que yo les decía en la clase anterior, si yo tengo un máximo mínimo local, es decir, en los puntos donde la derivada se anula, esos son puntos de máximo y mínimo. Entonces, una alternativa, en vez de buscar, y si lo que tengo es, si tengo un mínimo o un máximo local, entonces la derivada vale 0. Entonces quizás si yo encuentro el conjunto de todos los puntos donde la derivada donde vale 0, voy a tener los candidatos a lo que serían los máximos y mínimos. Y después yo tengo que ver cuál de ellos es el que más o menos cumple. Entonces esto, lo que yo estoy haciendo es el método de Newton-Raphson para ecuaciones, lo estoy aplicando para resolver la ecuación, si quieren, g' igual a 0, y en el fondo estoy tomando f igual a g', y por lo tanto voy a llegar a un algoritmo donde necesito reemplazar, en vez de f, reemplazo por g y llego a g' y g segunda. Y este algoritmo, la gracia es que, ¿cuál es el objetivo? Lo que uno esperaría es que xn converja a un x asterisco con g' de x asterisco igual a 0, es decir, un punto crítico. Entonces la gracia de esto es que de alguna manera este es un punto crítico, pero yo no sé si es un máximo, un mínimo, no tengo ninguna idea, pero a veces para las funciones eso ya es suficiente, digamos. De hecho, este algoritmo de Newton-Raphson es súper bueno cuando estoy cerca de los mínimos, sino como que se marea. Ya. Entonces no sé si tienen alguna duda, porque ahora lo vamos a pasar a implementar. Ya. Lo importante acá es la idea de lo mismo que hacían en cálculo diferencial. Pues en cálculo diferencial, cuando les pedían máximo y mínimo, veían los puntos donde la derivada era 0, y después esos eran puntos donde
yo tenía un máximo mínimo local, hacía más o menos todo el gráfico, miraba la asíntota y a partir de eso decidía dónde eran máximo mínimo local. ¿Ya? Ya, entonces vamos. Tengo que darme superpoderes. Ya, entonces vamos acá. Ya, entonces vamos a... ¿sí? Ya, entonces ahí ¿se ve bien el MATLAB o no? ¿O se ve muy chiquitito? Ya, ya. Entonces vamos a, por ejemplo, ¿cuál era la función que habíamos mirado el otro día? Era, a ver, ¿cuál era la función? Déjenos recordar la función que habíamos visto el otro día. Era, vamos a ver un segundito. Era 2 por seno, claro, esa es la función que vamos a mirar. 2 por, podría agarrar cualquiera, pero lo que pasa es que esta función tiene hartos como guatitas, entonces, y punto al cuadrado. Ya, entonces vamos a definir la función. Si se fijan, la función que nosotros queremos analizar, que donde queremos encontrar los ceros, o sea, perdón, los puntos de máximo y mínimo, es esa función que está ahí. ¿Ya? Es la función 2 seno de x menos x al cuadrado, creo que partido por 10. Eso. Entonces, en realidad, lo que vamos a implementar, en vez de mirar esa función, porque lo que nosotros vamos a hacer es vamos a encontrar ceros, que van a ser los candidatos. Entonces voy a definir la función ¿cómo se hacía el arroba? Ahí sí. Copy. Entonces vamos a hacer la función, la derivada. ¿Cuál es la derivada? Es 2 por coseno de x menos, y la derivada de x al cuadrado dividido en 10 es simplemente x dividido en 5. ¿Ya? Y esa es la función g que nosotros vamos a mirar. Pero también necesito, si recuerdan, el método de Newton en este caso, para resolver, digamos, problemas de optimización, era x sub n más 1 igual a x sub n, y después, ¿qué es lo que venía? Lo que venía era menos la división entre la derivada, que vendría siendo g, de xn, ¿sí? De hecho, a esto le podría poner f', la primera derivada, y después la segunda derivada. f' en x sub n. Fíjense que este algoritmo tiene un pequeño problema, y el pequeño problema es que la derivada se podría hacer 0, y ahí en ese método, en esa parte del algoritmo podría guatear, pero bueno, eso es parte de la vida. Esa es lo que vendría siendo la derivada. En el fondo vendría siendo f'. Después voy a hacer otra función que le voy a llamar h, que va a ser simplemente la segunda derivada. Y la derivada de esto es menos 2 por seno de x
menos un quinto. ¿Ya? Ya, y ahora el algoritmo, tengo que definir una condición inicial, que por ejemplo la voy a definir como, no sé, x0 igual a simplemente 0, da lo mismo. Ahí tenemos que ir viendo un poco cómo funciona esta cosa. Y ahora el algoritmo me dice, vamos a hacer un for, digamos desde 1 hasta 10. Puede ser un while, si es que tengo claro cuál es la condición, pero como no tengo claro cuál es la condición, lo voy a dejar así nomás. Y cada X lo que tengo que hacer es actualizarlo según X menos la división de G de X dividido en H de X. ¿Ya? Y para saber, en el fondo, voy a correr este algoritmo, voy a hacer, digamos, 3 iteraciones nomás para que se vean. Le vamos a poner Newton-Raphson. Ay, ¿cómo lo está haciendo? Sí. Newton-Raphson. Ah, ya me está alegando porque probablemente hay una cuestión que se llama igual. Yes. Es que estas cosas no son así. Ahí, perdón. Y vamos a borrar ya all clc close all. Que no me le sé con los datos. Y ahí corrió y vamos a ver que nos entregue el X. 12,8520. Y en el fondo vamos a graficar la función para ver qué es lo que nos está entregando el algoritmo, digamos. En general no se puede, uno no tiene mucho acceso al gráfico, pero en este caso sí para que veamos que funcione. Line space. Y vamos a graficar la función entre menos 5 y 5 con unos 200 puntos. Y la función que tenemos que graficar es la función f, que debería ser que debería ser 2 por 2 por seno de x menos x punto es ese, seno al cuadrado punto 10. Ahí. Me falta un puntito ahí. Entonces, a ver, veamos. 2 por seno de x menos x al cuadrado, esa es la función, esta es la derivada, y esta otra es la segunda derivada. Entonces me queda, la derivada de seno es coseno, x cuadrado es 2x partido por 5, y después menos 2 seno menos un quinto. Perfecto, y vamos a graficar para ver qué es lo que significa ese punto. Entonces vamos a definir z como f de u, y después vamos a graficar plot de u, z. Ahí. Ahora, necesito graficarlo en realidad entre menos 20 y 20, porque el punto que me está dando es z. Ya mejor con 300 puntos, digamos, para que no le sea. Entonces, a ver, si yo miro acá, lo que está haciendo esta función, si es que yo asumo que esto está bien, y creo que está bien, estoy haciendo 3 iteraciones. Hagamos más iteraciones. Me da 14. Hagamos más iteraciones.
A ver si se empieza a estacionar algún valor. 5, ¿se fijan cómo oscila? 1000 iteraciones. Parece que ahí ya no se queda pegado. A ver, vamos a pedir que en cada etapa me entregue el valor de X. ¿Y qué hay en 5? Vamos a graficarlo entre menos 6, o sea, entre 0 y 6. Entre 5,26 y lo que yo estoy viendo ahí es un mínimo. Pero lo que ocurre es que ahí la derivada se hace 0. Y de hecho, en realidad aquí hay otra cosa, es que yo el algoritmo lo estoy corriendo 1000 veces, pero no sé qué estaría pasando con el X. Entonces, en realidad, uno en vez de correrlo 1000 veces, lo debería correr con un while. Y en el fondo debería definir una noción que debería ser como EPS 001. Y lo que vamos a decir es como o si quieren, la discrepancia, el error, lo que quieran, lo vamos a definir como 10, y mientras el error, me imagino que estas cosas ya como que las manejan, que uno corre el algoritmo hasta que el X más o menos se quede estacionario, y lo que nosotros vamos a definir mientras el error sea mayor que 0,1 haga la iteración, y en general cómo se define el error, es simplemente, lo vamos a definir acá como X como el valor absoluto entre X menos el valor de la nueva iteración. En el fondo, mientras esa cantidad sea más pequeña, mientras es lo mismo. Y veamos qué pasa cuando te entrega el X. Se fijan que ahí no sé cuántas iteraciones hizo, pero la gracia es que ya más o menos se estacionó. Le pedí, digamos, lo que corría el algoritmo, lo corría hasta que efectivamente como que vi lo mismo. Si voy poniendo menos, debería tener menos ahí, por ejemplo. Ya. Y lo que estoy rescatando en este caso, estoy viendo ese punto. De hecho, lo vamos a graficar ahí. Entonces, lo que yo veo aquí con este algoritmo es que cuando parto desde 0, lo que yo me voy a este punto que está acá, que de hecho es un mínimo local. Pero si yo grafico la función completa, lo que voy a estar viendo es que en realidad ese es solamente un mínimo local, y que de hecho esta función tiene muchos mínimos locales. Porque fíjense que ahí tiene un máximo local, mínimo local, máximo local, y acá lo que tengo, de hecho ese es el máximo global, y lo que tengo acá es un mínimo local. Entonces la pregunta es, ¿por qué si yo partí desde 0? ¿Qué pasa si yo parto, por ejemplo, desde -1? Se fijan que si me voy desde -1, lo que hace el algoritmo es se va a este punto que está ahí, ese de ahí, que es -1,74. De hecho lo podemos preguntar ahí, ¿cuánto vale? 1,66 dice. Creo que está como al ladito. Ahí. 1,8. Sí, está por ahí el número. O sea, tendría que graficarlo entre -2 y -1 para ver, pero está ahí. Entonces, lo que yo tengo es que este algoritmo, ahí está, -1,7. Entonces, lo que hace este algoritmo de Newton es, para cada condición inicial, en general, este algoritmo pareciera, estoy dejando mal, pareciera que se está yendo, digamos, a punto crítico, y de hecho eso es lo que uno muestra, que si esta cuestión converge, va a converger a un punto crítico, y la idea es que yo después puedo ir tratando, y cada vez que encuentre, por ejemplo, si parto desde 1, llego al punto 1,42, que es el que está acá. Entonces se fijan que si partía desde 0, llegaba al punto que estaba aquí. Si partía desde 1, llegaba al punto que estaba acá. En cambio, si es que partía desde -1, me iba al punto que estaba aquí.
Entonces, esa es una cosa que uno ve en estos algoritmos, que los algoritmos no necesariamente convergen siempre a lo mismo, todo depende de la condición inicial. Lo importante es que el método de Newton es un método rápido. O sea, si yo fuera y definiera la cantidad de iteraciones, por ejemplo, 0, y acá voy a ir mostrando, cada vez que haga una iteración, voy a hacer crecer el indicador, y le voy a decir que me entregue el n. Fíjense que con 3 iteraciones, si es que parto de 1, llegué al mínimo, y con buena precisión, y podría aumentar la precisión, y en realidad necesita 3 iteraciones igual. Si es que parto desde 0, miren, acá se demoró más, 26, osciló un rato, pero igual son números pequeñitos. 4 iteraciones, por ejemplo. Y podría partir desde -10. ¿Y a dónde me lleva ese? Con 4 iteraciones y llegué a -9, 6, 7, que debería ser un mínimo local de por acá. Pero lo importante es que si uno más o menos, y esa es la lógica de esto, si uno más o menos sabe más o menos dónde debería andar el óptimo, uno puede correr este algoritmo cerca del óptimo y efectivamente te va a llevar en pocas iteraciones a lo que vendría siendo, digamos, como un mínimo máximo local. Ya, y esa es una aprendizaje, digamos, que uno tiene que tener con estos tipos de algoritmos, que se gana con la experiencia también, es, en general, para optimizar, no hay como, digamos, algún software maestro así que te haga todo, digamos, de la mejor manera, sino que todo depende de la estructura que uno tenga. El método de Newton, si uno vuelve a la fórmula, lo que necesita es que, se fijan, voy a estar evaluando en la segunda derivada siempre. Entonces, de alguna manera, yo necesito que la segunda derivada no sea muy similar a 0, porque si empiezo a dividir por 0, el algoritmo, digamos, va a diverger. ¿Ya? También necesito, digamos, estar relativamente cerca del punto donde yo estoy buscando el máximo, porque si no, el algoritmo se puede alejar. Y de hecho, lo que uno demuestra de este algoritmo, ¿ya? Eh, lo que uno obtiene con este algoritmo es que, y lo que se puede demostrar es que si yo estoy suficientemente cerca del mínimo, la cuestión va a converger así muy rápido. ¿Ya? Entonces, eso era el método de Newton-Raphson. No sé si tienen alguna duda. No, buscamos, el método de Newton-Raphson pilla lo que encuentra, digamos, un punto crítico. Lo que nosotros siempre encontramos, estamos encontrando puntos donde la derivada vale 0, y de hecho es probable que no encuentre nada, porque en general los puntos donde la derivada vale 0 no necesariamente son puntos de máximo mínimo local, sino que son puntos donde la derivada vale 0. El teorema dice, si yo tengo un máximo mínimo local, entonces la derivada vale 0. Pero hay puntos que tienen derivada igual a 0 que no corresponden a nada. Si como piensen en la función x cubo, y en el origen tiene un punto de inflexión, de hecho, y ese punto tiene derivada igual a 0. Yo no sé, no diría que son los que están más cerca de la condición inicial, sino que encuentra puntos críticos. Lo que pasa es que este algoritmo, dependiendo de las pendientes, puede ser de que me lleve lejos y quizás vaya a otro punto crítico, pero lo que hace es, en general, cuando converge, te lleva a un punto crítico. ¿A cuál? No sé. Pero si yo estoy suficientemente cerca del punto crítico, la cuestión se va a ir a ese punto crítico. Claro, dependiendo, claro, pero no siempre lo encuentra más cercano. De hecho, si se fijan, depende todo de las condiciones, porque cuando yo hago esto, depende de la derivada. Por ejemplo, cuando yo miraba acá, si se fijan, lo que yo tenía era, por ejemplo, la pendiente, la tomé acá. Si yo parto acá, por ejemplo,
Si parto en este punto, que es casi el punto crítico, cuando tome la recta me va a llevar para acá. Y al llegar acá, después yo voy a llegar al punto que está ahí. O sea, voy a terminar en este punto que está, perdón, en el punto que está acá. Pero puede ser de que, como estoy oscilando, puede ser de que se vaya a algún otro, no necesariamente siempre el más cercano. Hay que probar, pues, pero la idea es que yo tenga un punto crítico, y ese punto crítico ya es información, ¿ya? Ahora, tienen que pensar que esto, cuando yo les muestro, lo hago con esta función x al cuadrado menos seno, o sea, seno de x, 2 seno de x menos x al cuadrado partido por 10, que es una función sencilla, pero piensen en una función mucho más difícil, o una función donde derechamente yo no tengo tanta información como para graficarla. Solamente tengo acceso como a un par de puntos. Entonces, ahí es donde como que esto vale un poco la pena, y en general, esto de buscar los puntos críticos es como lo mejor que uno hace, ¿ya? Son poco, piensen que esto es una idea para un problema de una función real, pero si uno estuviera trabajando con funciones de varias variables, también va a tener el mismo problema, ¿ya? Ahora, en general, o sea, la cosa con los métodos numéricos es la siguiente. En general, como que los métodos siempre tienen sus garantías, pero no hay un método infalible para todo, ¿cachai? Entonces lo que hay que hacer es, en el fondo, empezar a ver qué es lo que puedo obtener. Por ejemplo, en algunos casos, ya encontrar, si se fijan, yo siempre quiero encontrar como el máximo global, pero en algunos casos con encontrar algo mejor a lo que yo ya tenía, ya es una ganancia. Imagínense, ustedes van a una empresa y le dicen maximiza la utilidad y ustedes se ponen a jugar con los parámetros y encuentran algo mejor, ya están trayendo más plata a la empresa y en la empresa van a estar felices o están siendo más eficientes. Pero quizá ahí se puede seguir mejorando, entonces esto es algo que uno va como probando y en algunos casos son súper difíciles los problemas de optimización, que encontrar algo mejor ya es suficiente. ¿Ya? Y eso es algo que uno después se va dando cuenta con el tiempo, digamos. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hacer un break de unos 5 minutitos, voy a tomar un café. Volvemos a las 12:49.
Ya, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Ya. Igual, en general, a ver, tal como ya le he dicho en varias ocasiones, los métodos que estamos viendo nosotros no son los métodos, digamos, más eficientes o los métodos o los mejores métodos que existen, digamos, actualmente, pero en general los métodos que estamos utilizando son la base de los métodos que se utilizan ahora. O sea, por ejemplo, en aprendizaje de máquinas, donde se ocupan mucho estos algoritmos de optimización en varias variables, eh, algunos algoritmos que los que se ocupan ahora son como simplemente alguna modificación o algún arreglín de los métodos que estamos, y de hecho el método de Newton todavía sigue siendo súper utilizado para un montón de problemas, y en general también hay que entender qué es lo que uno puede encontrar, digamos. O sea, por ejemplo, si las funciones son bonitas, uno en general esperaría que los algoritmos funcionen bien, pero también a veces hay algoritmos donde la cosa no anda bien y ahí hay que entrar a trabajar. ¿Tienen alguna duda respecto a la tarea? ¿No? Yo tengo una, profe. A ver. En la P2 hay que graficar, ¿cierto? Pero hay que graficar el T numérico con qué cosa. Con el T teórico. Pero en el eje X, ¿qué iría? Y en el eje Y. El tiempo Eh, debería ir en el eje X y en el eje Y debería ir la temperatura. Entonces en el eje X hay que poner el vector tiempo, que se hace con el Lisfire, ¿no? Sí, pues. Ya. O sea, si uno mira, a ver, uno tiene este sistema, en el fondo tiene esta ecuación en derivadas en derivada, esta ecuación diferencial, y yo tomo una partición con n más 1 elementos, donde yo sé que la temperatura en el x0 vale T0, y la temperatura en el xn vale T sub L. Y por lo tanto lo que yo voy a tener acá es un sistema de ecuaciones de n más 1 por n más 1. ¿Ya? Y de hecho lo que debería pasar con este sistema es que la primera fila debería ser algo así como... Déjenme ver si puedo rayar acá. En general, lo que uno debería ver de ese sistema es que el sistema debería ser algo así. Debería ser 1 y después puro 0, y después yo debería tener T0, T1 hasta T sub n, y después tendría el vector b donde tendría 1, 1, y después viene menos 1, y después viene este término 2 más k por h al cuadrado o algo así, no me acuerdo bien, menos 1, y después puro 0. Y eso se va repitiendo en la diagonal hasta llegar a la penúltima, que también debería ser 2 más k por h al cuadrado, menos 1, y acá debería tener menos 1, pero después debería terminar en 1 y puros ceros por acá. Ese es el sistema. Y ahora el 1 es porque si yo evalúo T0 es, perdón, acá no debería ser 1, debería ser tau sub 0, y acá debería ser tau sub L, y en el fondo lo que voy a tener acá en el otro caso va a ser algo así como lo que salía en la tarea. Que vendría siendo, sí, kh al cuadrado, kh al cuadrado por ta. Kh al cuadrado por ta. Y después acá, kh al cuadrado por ta. Y ese es el sistema que yo tengo que resolver. ¿Por qué el 1 en el primero? Porque la ecuación que tú tienes, en el fondo aquí en la tarea, esta ecuación va desde i igual 1 hasta n-1. Entonces no hay ecuación para T0. Y la ecuación de T0 está acá. Es esa. Entonces tú dices, si tú multiplicas este vector por la primera fila, te quedaría que T0 vale T0. Y si multiplicas la última, te debería quedar que T sub n
debería ser igual a T sub L. Las ecuaciones, esas ecuaciones que aparecían acá, esta que está acá son n-1 ecuaciones que corresponden a los pedacitos que aparecen aquí. Y de hecho en un código que me mandaron aparecía así, tenían como las ecuaciones solamente para esto, pero le faltaban las otras. Y de hecho cuando hagan eso, después ustedes resuelven este sistema, que lo pueden resolver de la manera que ustedes quieran. Pueden usar el comando, por ejemplo, a-b, o pueden usar el método, como esta es una matriz diagonal dominante, pueden usar el método de, ¿cómo se llama? De Gauss-Seidel, o pueden usar a-b, ese es rápido, o pueden usar el método de, ¿cómo se llama este? Gauss, pivoteo con Gauss, pero ese se demora. Y en general lo que uno puede ver es que para n del orden ya de 2000, debería funcionarles más o menos bien la solución. Y lo que ustedes tienen que graficar, en el fondo este t numérico les va a dar, digamos, puntitos que los pueden unir por línea, y ese lo tienen que dibujar, lo tienen que comparar con el t teórico, donde el t teórico, lo que tienen que hacer es graficar t en los puntos x y de la partición del tiempo. Y esos son los puntos que aparecen acá. T de x, se fijan, bueno, perdón, en abajo se pone x, no tiempo, x. ¿Qué es esto que está acá, po? Esa es la teórica, t de x, y si se fijan cuando grafican acá t de x sub y, es t evaluado en el punto de x sub y de la partición, que se calcula como a coseno hiperbólico, raíz de k por x, más b por seno hiperbólico, que esto es lo que corregí ayer porque yo, no sé qué me pasó, que escribí coseno y coseno, pero una es seno, más ta con estos parámetros. Y esto les va a dar origen a lo que es la temperatura que se obtiene. Esta temperatura es la que se obtiene al resolver esto de manera explícita. Pero si lo hacen de manera numérica, obtienen la T numérica, y la idea es comparar cómo anda la teórica con lo que vendría siendo la numérica, que es la que se obtiene al resolver, digamos, este sistema. Y lo que tienen acá que poner es x entre 0 y L, ¿ya? Y ahí ustedes van a ir viendo que, por ejemplo, las diferencias, esta diferencia, esa diferencia, esa diferencia entre la teórica, eso, el máximo de eso es lo que yo le anoté acá como el error absoluto. Y ustedes tienen que, en el fondo, ir tomando una partición cada vez más grande, de tal manera que esos errores sean pequeñitos, y de hecho, ya para el orden de n igual 2000, más o menos, se tiene que el error absoluto es menor o igual a 0,0001. Ahí ustedes tienen que calcular el n0, digamos, uno bueno, ¿no? Si me dicen 10.000, está bien, quizás se cumple, pero traten de encontrar uno donde justo se cumple la condición, porque en el fondo no quiero gastar tanto y quiero asegurar una buena precisión. Ya, acá me pueden criticar una cosa, que este problema igual es como medio falso. ¿En qué sentido? En que en realidad yo acá tengo la solución teórica, entonces si alguien me dice, bueno, si tienen la solución teórica, ¿para qué quieren la solución numérica? Y lo que yo les digo es que sí, está bien, pero resulta que en algunos casos, por ejemplo, si yo modifico esta ecuación, y que de hecho lo pensé en algún momento preguntarle, si yo acá este coeficiente k, que es un coeficiente que tiene que ver con las propiedades de la barra, si este coeficiente, por ejemplo, dependiera de x, o ya esta solución que es la que obtienen acá abajo, no funciona. No sirve esta solución, porque esta asume que el k es constante. En cambio, si yo quisiera resolver la ecuación, acá yo podría poner un k que dependiera del x sub y, k de x sub y efectivamente yo ya tengo información que, por ejemplo, para 2000, para n igual 2000, se resuelve más o menos bien la ecuación. Por lo tanto, yo esperaría que si el k no varía mucho, para k igual 2000 la solución que encuentro también es razonable. Entonces, eso se hace bastante, que yo resuelvo un caso, digamos, un poco más sencillo para poder, digamos, tener como una cierta información del problema. ¿Se fijan? Entonces, eso me sirve como para calibrar. Se consideraría como incógnita el T0 en el sistema de ecuaciones.
aunque uno sabe que vale T sub 0, pero lo que pasa es que lo agrego en el sistema, ¿ya? Y de hecho había una parte de la tarea que yo la borré que consistía en considerar K dependiendo del X, porque ahí tiene el valor, ahí es donde uno efectivamente le interesa. ¿Qué pasa si el K, por ejemplo, el K es un coeficiente relacionado con la temperatura, con la capacidad que tiene para absorber temperatura, o si quieren, digamos, para botar temperatura, energía? Entonces, en general, las barras nunca son uniformes. Nunca los coeficientes, o tener una barra con un coeficiente así como exacto, es súper caro. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si la temperatura acá fuera, digamos, tuviera pequeñas imperfecciones, entonces uno le podría poner un más epsilon random y ver qué pasa con la solución. Y en particular ver si acaso la predicción de la temperatura que tengo yo es razonable. ¿Ya? Eso era una parte de la tarea, no lo quise agregar porque si no se extendía mucho. Pero para esta clase de cosas sirven estos métodos. El paso que sigue es qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un K que depende de X, o la temperatura de ambiente depende de donde yo estoy, ¿ya? O incluso yo podría hacer que esta temperatura, la temperatura de los extremos dependa en función del tiempo, y esto, hacer que todo esto dependa del tiempo también, y ver qué pasa con el perfil de temperatura. Así se puede jugar, se pueden hacer un montón de cosas. Sí, pues. Acá, cuando uno resuelve esto, aparece una matriz. Esa matriz, en el fondo, es, por ejemplo, para n igual 5, es de 6 por 6. Y a eso me refiero con el tamaño del sistema, el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Esto que está acá es generar los gráficos y describir. Pero por eso hay una pregunta primera que escribe explícitamente el sistema de ecuaciones 4 para n igual 5. Para n igual 5, el sistema deberían ser de 6 por 6. La primera ecuación, que es T0 igual a T sub 0, la última ecuación, T sub 5, que debería ser igual a T sub L, y las otras 4 ecuaciones provienen de acá. ¿Y qué estructura tiene esto? Bueno, se van a dar cuenta que la matriz que aparece de estas triangulares. Y pueden hacer un link, pueden como conversar con lo que hicieron antes. Se fijan que cada vez que yo resuelva ecuaciones de estas como ecuaciones en derivada, ecuaciones diferenciales, me van a aparecer matrices de este estilo, cuando tenga de segundo orden, siempre. Y ahí en ese caso conviene usar Gauss después. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda de la tarea? Mira, lo que pasa es que estoy con problemas con la fecha de la tarea, porque el otro día cuando me pidieron como extender la tarea, uno de los argumentos que me dieron fue que iban a terminar haciendo tareas muy tarde. Entonces, si doy más plazo, se empieza a atrasar todo porque hay una cuarta tarea. O sea, 2 días más no hay problema. A ver, déjenme ver el calendario. Déjenme ver el calendario. Sí, lo que pasa es que igual hay que mandar la tarea 4, que va a ser más cortita, pero hay que mandarla. Entonces, déjenme ver en un campo hasta cuándo está la tarea. Ya, bueno, al menos la clase se termina casi, voy a dejar de grabar.